Nuevamente ubicados, buenas tardes. Como ya lo dice Airo, es un placer y un privilegio estar hoy moderando esta ponencia. Tenemos la oportunidad de escuchar a tres grandes personas que no solamente desde lo profesional, sino desde lo académico y desde la investigación están trabajando un tema precioso como son las viviendas colaborativas. Gracias a la oportunidad que tengo de estar estudiando aquí en España, he tenido la oportunidad de conocerlas también desde Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, con las que ellas también participan y trabajan. Y por eso para Casa del Foro 2024 es un placer recibir a Daniela, Jennifer y Ramón. Y yo creería que voy a dar paso a la lectura de sus perfiles profesionales porque me parece muy interesante que todos sepamos de quiénes estamos hablando. Entonces tenemos en un primer escenario a la doctora Jennifer Duin. Ella es directora ejecutiva de la ETH World Forum y la maestría en vivienda más ETH in Housing en Zurich. Ella como profesión es antropóloga social especializada en los aspectos socioeconómicos, culturales e institucionales de los procesos de vivienda y urbanización y en la reconstrucción después de conflictos y catástrofes. Participa en proyectos de investigación centrados en las cooperativas de vivienda en Europa y en América Latina. Tenemos también como una invitada especial a la arquitecta Daniela Sanjines. Ella es doctoranda de la ETH One Forum en Zurich y es docente además de la maestría en vivienda. Ella está llevando a cabo una investigación en el papel de la vivienda colaborativa en la provisión de viviendas asequibles en América Latina, en especial en Colombia. Ha participado en la implementación de políticas y programas de vivienda en Colombia, es arquitecta urbanista y ha trabajado en programas de mejoramiento de campamentos de refugiados en Cisjordania de las Naciones Unidas. En último momento teníamos al arquitecto Ramón Bermúdez, que también ha sido una parte muy importante de todo este proceso de investigación. Lo señalamos como ustedes lo pudieron ver en todas las redes sociales dentro de la charla y la ponencia, pero por un tema de logística, un viaje que está llevando desde Colombia hacia Europa, no pudo estar y acompañarnos, pero me permito leerles que él es director de proyectos en Bermúdez, arquitecto con amplia experiencia en diseño y docencia. Es doctor en arquitectura y urbanismo, ha trabajado en proyectos de gran envergadura como el Centro de Convenciones de Bogotá. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional. Su investigación se centra en temas como vivienda social y diseño urbano y es jurado en la ETSAM en Madrid en el Master of Collective Housing MSH y en la ETH Zurich. Sin más preámbulos, quiero invitar a nuestras dos ponentes que en representación de Ramón Bermúdez nos van a contar muchísimo más sobre la exploración del papel, explorando el papel de las cooperativas de vivienda en la revitalización de los centros históricos hacia el diseño de un proyecto piloto para Bogotá, Colombia. Y las invito ya a que sean parte de este Casa al Foro. Bienvenidas y sé que ustedes van a nutrir muy bien esta ponencia gracias a la investigación, a la bibliografía y a toda la academia que tienen. Al final vamos a dejar las preguntas. Nos gustaría muchísimo la participación de todas las personas o que lo puedan hacer a través del chat. Chicas, los micrófonos son de ustedes. Bien, buenas tardes. Pienso que me toca a mí ahora. Voy a empezar yo esta presentación. Ya Mabel me presentó, así que esto no hace falta. Le vamos a hablar hoy del rol del cooperativismo en la provisión de la vivienda adecuada. Y con Daniela puedes pasar a la próxima slide. Primero de todo, queremos empezar hablando de qué es una vivienda cooperativa y cuáles son sus posibles ventajas. Después le vamos a hablar del rol de las cooperativas de vivienda en el mundo. Estamos investigando esto no solamente aquí en Suiza, en América Latina, pero hemos mirado también un poco en varias partes del mundo qué papel tienen las cooperativas.
Vamos a hablar un poco más del caso de Suiza y del caso de Uruguay, primero de todo porque son dos países que tienen muchas cooperativas, donde las cooperativas ya tienen una importancia bastante grande, pero también para mostrar que este modelo puede tener una oportunidades, puede ser exitoso en contextos también muy distintos. Después le vamos a hablar de la promoción de cooperativas de vivienda en Colombia, sobre todo en relación a un proyecto que tenemos aquí, que tenemos en colaboración con la UNAL, que primero de todo la Escuela de Arquitectura para la Reconciliación, que fue un proyecto del cual vamos a hablar más, que fue una forma de promover el cooperativismo en relación del proceso de paz. Y luego le hablamos de la promoción de las cooperativas de vivienda para la rehabilitación de centros urbanos en Colombia. Next. Sí, esto que lo que le vamos presentando es un poco basado en los resultados de varios proyectos de investigaciones que hemos tenido aquí en Zúrich. Empezamos con un proyecto que se terminó que tuvimos del 2019 al 2022, que era un proyecto que trató de ver un poco cuáles son las posibilidades de replicar el modelo suizo y el modelo de Uruguay en distintas partes del mundo. Y de este proyecto salió nuestro segundo proyecto, que fue un proyecto que nos puso en contacto con una comunidad de excombatientes que trataron justamente de replicar el modelo de Uruguay en un contexto rural. Y nosotros hemos decidido de acompañar este proceso con lo que hemos llamado la Escuela de Arquitectura para la Reconciliación. Fue un proyecto que hicimos en el ámbito de nuestro programa de maestría, que es un programa un poco dedicado a una acción e investigación, y fue un proyecto bastante interesante porque lo tuvimos, una parte muy importante del proyecto se pasó en el periodo de COVID, y como en este momento tratamos de seguir esta colaboración a distancia, logramos ganar un premio para un proyecto de didáctico más innovativo en épocas difíciles como lo que fue el COVID, porque justamente con mucha flexibilidad, con mucha participación de varios actores, logramos a poder seguir trabajando, aún estábamos en una época de COVID. Luego empezamos otro proyecto de investigación, que es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Investigación Científica de Suiza, que justamente es un tentativo de ver un poco puede ser el papel de las cooperativas en procesos de paz, de post-conflicto, y tomando como ejemplo Colombia y El Salvador. Y justamente esto es un proyecto en el cual Daniela hace su investigación de doctorado junto a Ramón y Natalia, que no están con nosotros hoy. Después, también de nuevo en el ámbito de nuestra maestría, tuvimos otra experiencia de tratar de promover el cooperativismo en los centros históricos de Bogotá, y Daniela nos va a hablar de esto más adelante. Tuvimos el apoyo de una cooperativa suiza también, el Fondo de Solidaridad nos permitió no solamente de hacer de proponer esta escuela de arquitectura para la reconciliación, pero como nos va a contar Daniela, también de realizar un proyecto concreto. Bien, próximo. Eh, Primero de todo, ¿qué es una cooperativa? Una cooperativa, primero de todo, es un modelo de vivienda de ayuda mutua controlado por un grupo de miembros que reúne recursos y reduce los costos individuales de todos los servicios relacionados a la provisión de vivienda. Hay varios principios de la cooperativa en general, pero de lo que valen también para la cooperativa de vivienda, que son principios de afiliación libre y voluntaria, organización democrática, participación económica de los socios, autonomía y independencias, educación, formación e información, cooperación entre cooperantes y responsabilidad social. Estos son los principios de la cooperativa como están definidos por la Alianza Internacional de las Cooperativas.
Hay varios modelos de cooperativas de vivienda y hay también varias formas de definir las cooperativas de viviendas. Primero de todo, hay iniciativas de bases, hay cooperativas impulsadas por la comunidad, hay cooperativas lideradas desde arriba o gestionadas burocráticamente. Esto depende mucho del contexto. Por ejemplo, en el contexto de Uruguay, que vamos a conocer más adelante, hay esta distinción, esta diferenciación entre ahorro previo y ayuda mutua. Y también hay distintos tamaños de cooperativas. Hay cooperativas muy grandes con centenares y centenares de viviendas y cooperativas muy pequeñas, como en Suiza, por ejemplo, hay cooperativas que tienen solamente una o dos unidades habitacionales. Pueden ser diferentes tipos, pueden crecer en altura, pueden ser viviendas unifamiliares, así que la tipología de vivienda que propone la cooperativa puede ser muy distinta. Em, Hay cooperativas también de tenencia, de construcción o financiera, es otra diferenciación que se hace. Aquí en Suiza hablamos también de cooperativas de habitantes y cooperativas de habitaciones. La diferencia es que en las cooperativas de habitantes viven los miembros mismos de las cooperativas y en las cooperativas de habitaciones lo que viven en las cooperativas no son necesariamente miembros. Estos típicamente son las cooperativas de construcción que después pueden seguir siendo dueños de la cooperativa, pero los habitantes de la cooperativa no son necesariamente miembros. Muchas veces en este caso son cooperativas con un grupo que tratan de construir vivienda para grupo específico, como por ejemplo gente de mayor edad o personas con dificultades particulares o necesidades particulares. Próxima. El papel de la cooperativa en el mundo, para empezar, en Europa se cuentan como 27 millones de personas que viven en viviendas cooperativas. En Suecia, Noruega, Polonia y República Checa, entre el 10 y el 20% del stock de viviendas son cooperativas. En Alemania, más o menos también 5% del stock de vivienda pertenece a cooperativas. En India hay más de 2 millones de viviendas cooperativas. También hay cooperativas en Egipto, donde un tercio de la población es miembro de una cooperativa de vivienda. En Uruguay, que vamos a hablar más adelante, hay más de 2.000 cooperativas de vivienda. Pero lo que vemos que hay muchas diferencias entre lo que nosotros llamamos cooperativa o los modelos de cooperativas son muy distintos en estos países y también a veces en ciudades. Los marcos legales son muy distintos, el sistema regulatorio, los mecanismos habilitadores que gobiernan las cooperativas y también el nivel de comercialización, si son realmente una forma para sacar la vivienda a la especulación. Esto también no está necesariamente garantizado en todos los países. Por ejemplo, con el surgimiento de políticas neoliberales hubo mucha privatización de cooperativas y también una liberalización del sistema cooperativo en varios países europeos, pero esto no es el caso ni en Suiza ni en Uruguay, como vamos a escuchar más adelante. Próximo. ¿Cuáles son las ventajas del modelo de vivienda cooperativa? Primero de todo, las cooperativas pueden dar un aporte importante a los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, al objetivo número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Pueden generar viviendas asequibles, limitar la especulación, fomentar valores democráticos, planificación participativa, innovación social y arquitectónica, renovación urbana, intermediarios entre comunidades y gobiernos locales. Y con eso pueden dar a punto un aporte al objetivo número 11 del desarrollo sostenible. Pueden, y esto es lo que estamos investigando en el caso de Colombia y El Salvador, pueden dar un aporte importante y lo vemos en varios países del mundo a procesos de paz y justicia y solidaridad.
Las cooperativas pueden contribuir en las negociaciones de paz. Hay varios ejemplos de esto en varias partes del mundo: superar divisiones, restauración de medios de subsistencia y reconstruir viviendas. Pueden también aportar algo en la promoción de la igualdad de género. Por ejemplo, hay un rol muy prominente de las mujeres en la construcción de paz y en el cooperativismo. Hay más mujeres que hombres. Vemos esto en varios países, que la participación de las mujeres es muy importante. La cooperativa con esto pueden dar también un impulso a la igualdad de género, y hay una parte de liderazgo, una capacitación de las mujeres en posiciones de liderazgo muy importante. Próxima. Le voy ahora a contar un poco algo sobre las cooperativas en Suiza. Primero de todo, algunas informaciones sobre el contexto, la población. Suiza es un país bastante pequeño, tenemos solamente 8,7 millones de habitantes más o menos. Y lo que es bastante particular de Suiza, a diferencia de otros países europeos y seguramente también de la mayoría de los países de América Latina, que somos un país de alquiladores, porque 68% de los habitantes viven en vivienda de alquiler. Así que la propiedad privada de la vivienda no es la forma principal de tenencia. Hay las cooperativas de vivienda, que son un poco un híbrido, se puede decir, entre propiedad privada y propiedad de alquiler. Poco como miembro de una cooperativa, uno es copropietario de la cooperativa, o propietario colectivo. Hay más o menos 1.200 cooperativas en Suiza, y las unidades de vivienda que pertenecen a cooperativas son más o menos 187.000 unidades, que corresponde más o menos al 8,4% del stock de vivienda en alquiler. El tamaño medio son 90 unidades de viviendas, pero hay cooperativas que tienen más de 5.000 unidades, y otras muy pequeñitas con solamente 3 unidades. Pasa. Las cooperativas de vivienda en Suiza también, como en varios otros países, es sobre todo un fenómeno urbano, donde obviamente hay más necesidad de viviendas asequibles, y típicamente una parte muy importante de las cooperativas se encuentran en la ciudad de Zúrich. Esto tiene motivos históricos, socioeconómicos. Las cooperativas nacieron en Zúrich hace más de 100 años, en un momento en el cual hubo una crisis habitativa muy importante. Así que el 23% de la cooperativa están en Zúrich, donde constituyen el 20% de las viviendas. En Zúrich, pero no hay solamente cooperativas como forma habitativa sin ánimo de lucro, porque también hay una parte importante de vivienda que pertenecen a la ciudad o a varias fundaciones. Así que actualmente, en este momento, más o menos 28% de la vivienda en Zúrich son sin ánimo de lucro. El objetivo es hasta el 2050. El objetivo político es de tener un tercio de la vivienda sin ánimo de lucro. Fue el resultado de un referendo popular del 2011 que decidió, donde se hizo estas propuestas, y pasó por parte por votación popular. Y las cooperativas, por lograr un tercio de la vivienda sin ánimo de lucro, van a tener un papel muy importante, porque son realmente el partner principal del gobierno de la ciudad de Zúrich para realizar este objetivo. El alquiler, las cooperativas son sin ánimo de lucro. Quiere decir que el alquiler está calculado en base al interés sobre el capital prestado, los costos de mantenimiento y administración, más el ahorro para futuras renovaciones y, en algunos casos, fondos solidarios. Y con este modelo
sin ánimo de lucro, el arriendo de las cooperativas logra ser 30 hasta 40% por debajo del precio de mercado de los alquileres. Así que es una diferencia muy importante y se ve con esto también cuánto es, cuánto gana el sector privado alquilando departamentos a individuos. ¿Pasa? ¿Cuáles son las ventajas de las cooperativas? ¿Por qué es tan importante y por qué hay un apoyo tan importante del sector público a las cooperativas? Primero de todo, es una provisión de vivienda desmercantilizada porque las cooperativas retiran terrenos y vivienda a la especulación. Y y para beneficiarse de la ayuda pública, quiere decir acceso a la tierra y a los préstamos, las cooperativas tienen que adherirse a la Carta de los Proveedores de Viviendas sin ánimo de lucro, que garantiza un compromiso duradero a sus valores y principios. Y pasa. Hay una promoción, la cooperativa permite a los ciudadanos de participar en la realización de su vivienda, de participar en los procesos de decisión. Y en la toma de decisiones comienza en muchas cooperativas ya en la etapa de la planificación. Todos los habitantes de la cooperativa son miembros y tienen derecho de participar en la toma de decisiones. Las cooperativas aplican el principio de un miembro, un voto, quiere decir que independientemente del tamaño de la vivienda que uno tiene, esto es un principio, los espacios comunes interiores y exteriores utilizan para actividades colectivas y los miembros de la cooperativa pueden participar en la vida comunitaria a través de grupos de trabajo. ¿Pasa? Hay un compromiso a la creación de comunidades mixtas y cohesionadas, quiere decir que las cooperativas, a diferencia de lo que pueden ser viviendas de interés sociales orientadas a personas a bajo ingreso, las cooperativas no son necesariamente orientadas a un grupo específico, son viviendas que reúnen personas de distintos estratos socioeconómicos, así que garantizan una integración social de personas que pertenecen a distintas comunidades. Hay, por ejemplo, varias cooperativas que garantizan una cuota de departamento para personas desfavorecidas, como que pueden ser emigrantes, refugiados, personas con necesidades especiales. Y por garantizar el acceso a estas personas más desfavorecidas, hay varias cooperativas que tienen un fondo de solidaridad para subvencionar esas personas. ¿Pasa? Importante es también el aporte de las cooperativas a la innovación arquitectónica y urbana. Esto, primero de todo, las cooperativas se ve ya históricamente, siempre fueron innovadoras en lo que es la arquitectura y siempre fueron los actores importantes en la mejoramiento de la calidad urbana. Esto no solamente por el interés mismo que tienen cooperativas, que por fin construyen por sus mismos miembros, por un barrio, pero también porque en el caso de Zurich, para obtener el apoyo del gobierno, tiene que hacer, por ejemplo, una competición de arquitectura, arquitectónica, tienen que aportar unos servicios a la comunidad, así que para poder beneficiar del aporte público, tiene que garantizar una muy buena calidad de construcción y espacios públicos, servicios públicos de varios tipos. ¿Pasa? Las cooperativas también hacen una contribución a un desarrollo urbano sostenible. En muchas cooperativas no está permitido tener un auto. Las cooperativas promueven una movilidad lenta y varios ecosostenibles. Pasa. Y como ya mencioné,
Lo que es importante es que toda esta calidad que las cooperativas aportan a la ciudad de Zurich está también relacionada y vinculada a una política de promoción de la cooperativa. Primero de todo, la ciudad de Zurich tiene un banco de tierra pública que da incomodato a las cooperativas durante unos años que puede variar de 60 a 100 años, pero es renovable. Garantiza, ayuda al acceso a la financiación a través de préstamos bancarios y venta de acciones. Los municipios invierten fondos de pensiones y en segundas hipotecas y cooperativas de vivienda, y en muchos casos la ciudad compra el 10% de las acciones de la cooperativa. Con esto le permite claramente sí, de tener el capital financiero también para poder construir. Como ya mencioné, las cooperativas no son viviendas, pero estatal, son organizaciones autónomas y autogestionadas. Aún dependen para poderse desarrollar de apoyo público. Em, el gobierno municipal tiene un papel muy importante porque regula y monitorea las operaciones financieras de las cooperativas de vivienda y en muchos casos hace parte del consejo de administración de las cooperativas. ¿Pasa? ¿Cómo se hace para ser parte de una cooperativa? Primero de todo, para una cooperativa muchas veces empieza con un grupo de personas que se unen porque tienen un interés común de realizar viviendas colectivas. Eh, Claramente hoy día ya hay muchas cooperativas, ya existen, y en este caso, en ambos los casos, primero de todo hay que generar claramente un capital. Y esto quiere decir que para ser miembro de una cooperativa, primero de todo hay que aportar algo de capital financiero. Después, si a veces uno puede empezar a ser miembro de una cooperativa, pero todavía no tiene acceso a la vivienda porque tiene que esperar hasta que un apartamento se libera. Una vez que un apartamento se libera y hay la posibilidad de entrar a vivir en una cooperativa de vivienda, hay que hacer un compro de acciones, que es un porcentaje del costo del departamento, y con esto uno ya es copropietario de la cooperativa y claramente todos estos fondos son reembolsables. Eh, una vez que una persona vive en el departamento, que ha pagado ha comprado su parte de acciones, paga el arriendo para justamente cubrir los gastos, como he explicado antes. Los precios de las acciones varían en función de la antigüedad y de la ubicación del complejo, así como el tamaño y la situación del departamento. Actualmente, el costo de una acción para un apartamento de 3 habitaciones en una cooperativa de Zurich puede variar entre 8.000 francos y 50.000 francos suizos. Pasa. Ahora pasamos al ejemplo de Uruguay. Obviamente es un modelo distinto porque nació en un contexto con muchas personas con necesidades de vivienda, con menos capacidad de ahorro como en Suiza, pero lo que es interesante, que tiene bien parecido a Suiza, es que es un país pequeño con un número paragonable al número de cooperativas. En Suiza hay más o menos 2.158 cooperativas, en Uruguay y 963 de estas cooperativas son en Montevideo. Em, y hay como se ve, una alta concentración de vivienda en la ciudad de Montevideo. Lo que permitió a las cooperativas en Uruguay de surgir fue primero de todo un proyecto piloto que mostró que las cooperativas de vivienda son una forma de conseguir vivienda de una forma más rápida y de más alta calidad que formas estatales o privadas, y gracias al resultado positivo de estos proyectos pilotos, en 1968 ya se articuló la Ley Nacional de Vivienda que
que dio un marco jurídico a la cooperativa y también especificó de forma muy detallada los instrumentos necesarios para la realización de las cooperativas de vivienda. Lo que es especial de Uruguay es que hay dos modelos de cooperativas distintas, el modelo de ahorro previo y donde los socios aportan un ahorro propio equivalente al 15% de la inversión del capital y el modelo de ayuda mutua, que son donde los socios contribuyen con su propio trabajo por el equivalente del 15% de la inversión total, utilizando principalmente para personas más pobres sin capacidad de ahorro. Y esto es realmente una cosa muy importante y muy válida, sobre todo por países eh, con una parte de la población que no tiene capacidad de ahorro. Pero ambos tipos tienen derecho y préstamos subvencionados por el gobierno y otros instrumentos de apoyo. ¿Pasa? La ley de vivienda, primero de todo, garantiza el acceso a la tierra a través de un banco público de tierra. Se adjudican en arrendamiento y concesión. Garantizan acceso a financiación a través del Fondo Nacional de Vivienda y regula y también garantiza o pone como exigencia la asistencia técnica. Una cooperativa para poder tiene que, apoyarse a un instituto de asistencia técnica para el asesoramiento jurídico, contable, notarial, social, arquitectónico y financiero. La Dirección Nacional de Vivienda garantiza, da un apoyo en la planificación, la promoción de la cooperativa, la financiación y seguimiento y evaluación. Aquí vemos algunos ejemplos de cooperativas de ayuda mutua. En el caso de de la cooperativa por ayuda mutua, los miembros de la cooperativa tienen que trabajar 21 horas Pero se por premia semana. por el tiempo, por la inercia de vivir en piloto. Perdón, no escuché. Ah. Eh, no, no sé, escuché algo, pero no sé si era orientado a mí. Em, em, las Nada, condiciones. Jennifer, continúa. Ok, no hay que ser, no hay que ser propietario, hay que apoyarse al Instituto de Asistencia Técnica, hay que seguir cursos de formación y adquirir un terreno conectado a servicios para tener un proyecto completamente desarrollado y estar en posesión de los permisos de construcción. Estas son las condiciones para poder acceder a la asistencia financiera. ¿Pasa? Em, También lo que es interesante también en el caso de Uruguay, en los últimos años se vio la posibilidad de apoyarse, de utilizar el modelo cooperativo para la rehabilitación del centro histórico y el patrimonio, y así proteger también el derecho de los residentes a permanecer. Sabemos que en muchos casos, cuando hay un proceso de rehabilitación urbana, esto es seguido para un proceso de gentrificación y desplazamiento de la gente, de los habitantes originales, sobre todo si los habitantes originales son personas de bajo ingreso. Así que el modelo cooperativo o el empleo o garantizar a cooperativa el acceso a la rehabilitación urbana es una forma para garantizar a los habitantes originales de quedarse en los barrios históricos. Em, entonces hubo estos proyectos, varios proyectos de este tipo también en la Ciudad Vieja de Cooperativa, donde hay 13 cooperativas de vivienda por ayuda mutua ahora en la Ciudad Vieja de Montevideo, eh, donde el 6% de toda la vivienda de la Ciudad Vieja pertenecen ya a cooperativas de vivienda. Aquí se ven unas imágenes, como se ve, hay de rehabilitación de edificios históricos. Pasa.
otras, pero también hay lugares donde se construyeron nuevos edificios, como se ve en la imagen a mitad de esta slide. Pasa. Y lo que también es interesante de Uruguay, que, que es un movimiento realmente que quiso también transferir su experiencia a otros países de América Latina. Entonces, hay este empeño social, sobre todo del lado de FUCUAM, que es la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que se ve también comprometido para difundir su experiencia en otros países de América Latina. Y desde el 2001, FUCAM, en asociación a WIEFE, que es una ONG de Suecia, han trabajado en varios países de América Latina para transferir su modelo de cooperativa de ayuda mutua. Esto es lo que hemos tratado de entender, cuáles son las oportunidades y los desafíos de desarrollar el modelo de cooperativa de vivienda basado en el modelo de Uruguay en otros países de la América Latina. Y justamente hemos seguido un poco el trabajo de Fuqua en otros países que nos logró que nos puso después en contacto con organizaciones en Colombia y en El Salvador, y donde ahora estamos tratando también de hacer un aporte a este proceso. Y con esto le paso la palabra a Daniela. Gracias por su atención. Perdón, que se me desapareció Mm. eh, la pantalla y me toca volver a empezar un segundo. Aquí, Mm. ahí están viendo la diapositiva. Sí, Sí, así se Daniela, ve. aquí la estamos viendo. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Los pongo por aquí. Y Listo. Gracias, Jennifer. Sí, entonces, como decía Jennifer, pues a través de realmente llegamos a Colombia vía Uruguay, después de esta investigación de estar viendo como el papel de FUPAM, vimos que había esta conexión con Colombia, que FUPAM venía apoyando iniciativas en Colombia. Entonces, aquí pues llegamos al contexto colombiano, que no es ajeno al cooperativismo. Existen cooperativas de vivienda desde los años 30. Como nos contaba Mabel hace unas semanas, pues existe un marco legal que reglamenta las cooperativas de vivienda, la propiedad colectiva y la autogestión. Se menciona en la ley el rol de las organizaciones populares de vivienda. Sin embargo, pues no hay realmente una reglamentación de estas formas asociativas de vivienda. La mayoría de las cooperativas en Colombia además son cooperativas de ahorro y crédito. Eh, las cooperativas de vivienda que existen, las pocas, son en su mayoría o cooperativas de construcción que resultan en propiedad individual, o hemos encontrado algunas cooperativas de vivienda que son de propiedad colectiva, pero que realmente no logran sacar la vivienda del mercado. Digamos, no hay unos procesos de desmercantilización. En el fondo, las personas pueden vender sus acciones si son propiedades si son cooperativas de propiedad colectiva de usuarios, igual los usuarios pueden vender sus acciones al precio del mercado. Entonces no hemos visto realmente ejemplos en que la vivienda se saque del mercado, eh, y que pues permanezca asequible en el tiempo. Hay una falta de instrumentos e instituciones que promuevan las cooperativas de vivienda. Eso vemos que es clave tener ese marco institucional, que hayan instituciones que las promuevan y las reglamenten. Pero sin embargo, vemos que hay unas iniciativas emergentes, hay un resurgimiento del cooperativismo de vivienda, y vemos uno de los casos interesantes que vimos fue después de la firma de los acuerdos de paz en comunidades de excombatientes queriendo reincorporarse colectivamente, que vieron en las cooperativas de vivienda una oportunidad de poder hacer esta reincorporación colectiva con el apoyo de FUCPA. Esto también es un proyecto que mencionó Mabel hace unas semanas. Y entonces, nada, un pequeño texto del proyecto de Ciudadelas de Paz. Esto
tras más de 5 años esperando soluciones de vivienda adecuadas o acceso a tierra que permitiera esta reincorporación colectiva que querían hacer estos excombatientes, esta comunidad puso en marcha el proyecto de Ciudadelas de Paz, un proyecto que es de vivienda autogestionada en el que participan alrededor de 150 excombatientes y sus familias. Em, el proyecto se inspira en el modelo uruguayo de cooperativas de vivienda. Muchos de ellos fueron a Uruguay a conocer el modelo uruguayo y se plantea como un proyecto autogestionado por ayuda mutua. Según los miembros de Ciudadelas de Paz, sus objetivos son, uno, promover la reconciliación con la comunidad circundante, entonces que esto fuera un proyecto no únicamente para los excombatientes, pero que trajera también algunas ventajas para las comunidades circundantes, que fuera un proyecto que se pudiera desarrollar capacidades y oportunidades de subsistencia. Y creo que aquí vemos como la figura legal del cooperativismo de vivienda que permite en Colombia esas cooperativas multiactivas que lo que hacen es poder tener proyectos de vivienda, pero también tener proyectos productivos. Y creo que esto hace que esa figura legal también sea interesante. Y entonces eso era un elemento que ellos querían incluir dentro del proyecto y que fuera un proyecto piloto de cooperativas de vivienda en Colombia, o sea, realmente que este proyecto pudiera mostrar unas formas alternativas de hacer vivienda en Colombia, de hacer una vivienda colectiva. Y pues finalmente influir en las políticas nacionales de vivienda. Esto es un movimiento, una comunidad de excombatientes que estaban en proceso a la vida civil y pues también como proyecto político. Entonces, parte, como les mencionaba, eh, esta parte cooperativa productiva, este proyecto se planteó em, eh, a- mm, pudiendo proponer 4 unidades productivas, que son una de bloque de tierra compactada, que pudiera ser bloque de tierra compactada para la construcción, una carpintería, soldadura metálica y maquinaria de transporte. Y la idea era que los excombatientes se pudieran formar en estos diferentes servicios y pues con eso construir su propia comunidad y después poder prestar servicios de construcción más allá del proyecto de Ciudadelas de Paz. Em, Aunque la comunidad ha logrado avances importantes, pues su visión colectiva sí hemos visto que se ha topado con resistencia. Por ejemplo, a pesar de concebir este proyecto como una cooperativa de propiedad colectiva, para acceder a créditos de vivienda y para que el proyecto fuera aprobado, debían pues tener títulos de propiedad individual. Entonces es una comunidad que se ha topado un poco con demoras en procesos institucionales, pero también con un sistema de vivienda que no ha podido responder a un proyecto que sea realmente colectivo. Entonces, si bien aquí vemos claramente que si bien existe una ley de vivienda que reconoce la propiedad colectiva, pues no hay una reglamentación, una ley de vivienda una ley nacional o un marco legal que reconoce la propiedad colectiva, no hay un sistema de vivienda que realmente pues tenga los instrumentos habilitadores para proyectos como de este tipo. Em, Sin embargo, pues la comunidad ha seguido adelante con el proyecto de manera pues un poco informal, como la gran mayoría de las comunidades en Colombia, y a la espera pues de negociar un espacio para su proyecto dentro de la agenda de consolidación de la paz del gobierno nacional. Em, a la luz de un poco esta ausencia de apoyo institucional o de estas demoras, pues la financiación de las agencias de cooperación internacional y el apoyo técnico de instituciones académicas se ha vuelto crucial en adelantar estos proyectos de vivienda en estos territorios y los esfuerzos de reincorporación pues, de los excombatientes. Y aquí es donde pues ya nuestra investigación pasa a ser un poco investigación-acción y donde hemos podido trabajar de la mano con estas iniciativas para apoyarlas. Entonces, de aquí en adelante voy a presentarles un poco el trabajo que venimos haciendo, como decía Airo al principio, de mezclar esta investigación con acción a través también de la docencia.
Entonces vamos a ver el caso de la Escuela de Arquitectura para la Reconciliación y finalmente en la rehabilitación de centros urbanos en Colombia. Em, la maestría de vivienda de la ETH en colaboración con la Universidad Nacional y la ONG Urbamont y con el equipo de cooperativas Suiza ABZ, la cooperativa esta que mencionaba Jennifer, que nos dio además a partir de su fondo solidario, nos dio unos recursos para poder adelantar esta iniciativa. Se fundó la Escuela de Arquitectura para la Reconciliación, que tiene tres objetivos interrelacionados. Uno es promover la construcción de paz y la reconciliación reuniendo estudiantes, investigadores, comunidades vecinas y residentes de Ciudadelas de Paz. Una segunda objetivo es formar a estudiantes en planificación participativa y tecnologías de construcción sostenible y por último proporcionar asistencia técnica a la cooperativa en Ciudadelas de Paz en el desarrollo de un asentamiento urbano sostenible. Desde el 2020 la escuela ha apoyado estas iniciativas a diferentes escalas y lo que hacemos es combinar elementos de un estudio de diseño con reflexiones sobre aspectos sociales, organizativos y legales de las cooperativas de vivienda y su potencial como opción de vivienda asequible en el contexto colombiano. En el 2021, esto no, fue en el 2020, en plena pandemia, hicimos un taller que buscaba diseñar detalles arquitectónicos destinados a mejorar los diseños existentes de las viviendas que se planteaban para Ciudadelas de Paz. Em, Ellos ya habían hecho un proceso participativo del diseño de sus viviendas. No queríamos replantear completamente el diseño, pero queríamos ver a partir de esas unidades productivas que ellos tenían, esa carpintería, ese taller de ornamentación, cómo podíamos pensar en detalles constructivos que pudieran funcionar mejor y mejorar un poco el diseño de esas viviendas a través de esos detalles arquitectónicos. Probamos prototipos, esto los hicimos en el taller de la Universidad Nacional, mandábamos fotos a la comunidad probaba los prototipos que hacíamos en sus talleres y entonces así en la pandemia logramos un poco desde lejos pues probar un poco de estos prototipos y al final sacamos un manual con sencillas innovaciones arquitectónicas que se pudieran construir localmente. Eh, Esto hace parte del manual. Y en el 2022 tuvimos la oportunidad de volver a Ciudadelas de Paz y seguir un poco con ese apoyo que veníamos haciendo a la comunidad. Esta vez lo que identificamos es que las viviendas, ellos mal que bien, pues las estaban haciendo y se estaban construyendo, pero que había una necesidad de mirar el diseño de los espacios colectivos existentes y futuros, ¿no? Realmente lo que significaba vivir en colectivo. Entonces, conjuntamente con la comunidad identificamos 6 iniciativas que ya estaban existiendo, o sea, a través de grupos de trabajo de la misma comunidad. Eh, y que necesitaban un espacio dentro de ese proyecto de vivienda. Entonces, identificamos 6 proyectos, nos fuimos a Ciudadelas de Paz, estuvimos a Tierra Grata, estuvimos 2 semanas con estudiantes allá, presentamos a la comunidad lo que queríamos hacer, tuvimos reuniones con líderes de la comunidad, trabajo de campo, entrevistas con residentes, realmente entender cuáles eran como los principales retos que tenía la comunidad y montamos casi que una pequeña oficina de arquitectura dentro del proyecto de vivienda. Esta es la casa modelo que tenían, que ellos habían construido, y ahí estuvimos 2 semanas con estudiantes de la Nacional y de la ETH pensando en esos proyectos colectivos. Los estudiantes hicieron algunas recomendaciones para estas 6 iniciativas. Uno era sobre las unidades productivas, otro era esos patios y esas huertas comunales que se tenía, todas las zonas verdes, cómo se podían aprovechar y pensar colectivamente, un tema de cuidado. Ellos tienen un proyecto de ecoturismo, entonces ese proyecto, cómo
qué necesidades espaciales tenía y cómo se podía pensar. Una iniciativa y hay un colectivo de artistas muy activo que necesitaban un espacio cultural, entonces cómo se podía pensar ese espacio cultural, además que también pudiera prestar ese servicio cultural a las comunidades aledañas, y esto era una iniciativa de una escuela para una comunidad indígena aledaña a la cual la comunidad de Tierra Grata quería apoyar. Al final presentamos estas iniciativas a la comunidad y ellos escogieron una iniciativa que querían desarrollar en más detalle. Eso fue una parte del proyecto de unidades productivas, desarrollar un centro de acopio de materiales y una ferretería. Entonces les apoyamos en llevar esos diseños a más detalle y al final logramos construir esta ferretería, este centro de acopio con ellos. Y si bien pues hay muchas lecciones que aprender de Tierra Grata, vemos que pues el apoyo institucional fue deficiente y demorado, la marginación de la tenencia colectiva, la fragilidad de la cooperación internacional en mantener el apoyo en el tiempo. Esto es algo muy importante, ¿no? O sea, la cooperación internacional pues ha jugado un papel muy importante, pero la cooperación internacional también se va y se acaba. Entonces, mantener estos procesos en el tiempo, sobre todo procesos que requieren asistencia técnica, no solo la financiación, pero también asistencia técnica y un acompañamiento más sostenible en el tiempo, pues vemos que ha llevado, primero que todo, a un proceso de individualización. Se ha roto un poco en algunos casos ese proyecto colectivo. Algunas familias simplemente han desistido y han abandonado el proceso y se han ido a vivir a otras partes. Entonces, esas dilaciones y esos retos pues han llevado un poco a un rompimiento de ese proyecto colectivo. Y vemos que en Tierra Grata la oportunidad de convertirse en una coyuntura crítica en el sistema de vivienda, o sea, que realmente podía ser un proyecto piloto que replanteaba diferentes formas de vivir. Y que podía plantear un nuevo espacio para estas nuevas formas asociativas de vivienda en Colombia, pues no se logró realmente, y que no logra ser el proyecto piloto pues que se había planteado desde un inicio. No quiere decir que no haya lecciones valiosas que aprender de este proceso, pero pues digamos que no logró ese objetivo. Entonces, como parte de nuestra investigación pensamos, bueno, eh, ¿cómo podemos seguir explorando en qué otros contextos podría ser un terreno fértil para plantear un proyecto piloto de vivienda cooperativa en que se pudiera involucrar a instituciones públicas desde un inicio, además, ¿no? Porque lo que hemos aprendido de el caso de Uruguay, el caso de Suiza, es que em, el apoyo institucional es absolutamente clave. Y ahí pues llegamos a los centros históricos. En los centros históricos, como decía Jennifer, las cooperativas pues son un fenómeno que sobre todo han sido un fenómeno urbano, que son territorios donde hay una presión por el suelo mayor, donde hay una problemática de asequibilidad a la tierra pues importante, y donde estas formas desmercantilizadas de la vivienda que logran abrir paso a procesos autogestionados de comunidades que ya están organizadas alrededor de reclamar ese derecho a la vivienda, pues se vuelven bastante interesantes. Vemos pues en los centros históricos además hay donde han habido procesos de expulsión económica a través de la turistificación y la gentrificación, donde hay además un déficit de vivienda y una falta de suelo asequible, y donde hay un stock de vivienda obsoleto y en muchos casos también un stock de vivienda abandonado en zonas centrales. Pues hay un gran potencial. Sin embargo, hay una falta de incentivos reglamentarios y financieros para procesos asociativos. Y hay un descuido del papel de la comunidad en la provisión de vivienda, ¿no? Pero pues aquí lo que vemos es que hay un campo para innovar en modelos de gestión, un potencial para formas asociativas de vivienda que puedan empezar a jugar un papel importante aquí. Aquí también vemos que el tema del patrimonio no es únicamente el patrimonio construido, sino también ese patrimonio material que terminan siendo las mismas comunidades. Entonces, ¿cómo podemos apoyar esa revitalización de centros históricos con las comunidades tradicionales de los centros
a través de volver a traer la vivienda. Entonces aquí vemos un gran potencial para la vivienda cooperativa. Desde aquí arranca una gran parte de nuestra investigación. Uno de los estudiantes de doctorado, Ramón, que no pudo venir hoy, este es su proyecto de investigación doctoral, es un proyecto de investigación-acción en que está planteando el desarrollo de un proyecto piloto. Entonces, en ese marco, lo que decidimos hacer fue concentrar también nuestro trabajo de docencia en un taller que desarrollamos en Colombia este año. La metodología del taller fue primero hacer una revisión y selección de áreas de oportunidad en el Centro Histórico de Bogotá, y desarrollar 4 dimensiones que íbamos a trabajar: una dimensión de gestión, una dimensión normativa, una dimensión social y una dimensión de habitabilidad. En la dimensión de gestión, lo que hicimos fue realmente discutir con instituciones desde un inicio. Hemos estado hablando con instituciones a nivel nacional y a nivel local, entonces con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Cultura, con el Instituto Distrital de Patrimonio, con la empresa de Renovación Urbana, con la Secretaría del Hábitat, de realmente pensar este proyecto desde cómo podría un proyecto de piloto involucrar a las instituciones públicas desde un inicio. Entonces, hemos presentado modelos ejemplares de vivienda cooperativa, presentando estos modelos de gestión como una alternativa, discusión además con expertos sobre temas concernientes a las dinámicas sociales, urbanas y económicas del centro, una dimensión normativa de realmente revisar esa norma y desarrollo de posibles escenarios en diferentes predios en el centro, y una retroalimentación con expertos y ajustes a esas propuestas, una dimensión social que ha sido clave, que involucró pues realmente trabajar de la mano con personas que trabajan en el centro y hacer recorridos de reconocimiento de dinámicas sociales y urbanas en estas áreas de estudio. El Centro Urbano de Bogotá es un centro que tiene unas dinámicas sociales supremamente, una diversidad en perfiles socioeconómicos pues muy grandes. Entonces era importante entender quién está viviendo ahí, cuáles son realmente los retos para las comunidades que viven ahí, y pues son diferentes dependiendo de qué parte del centro uno mire. Y obviamente una dimensión de habitabilidad, ¿no? En el que desarrollamos unas propuestas habitacionales, hicimos también un recorrido por proyectos ejemplares de vivienda en Bogotá y estudios de proyectos ejemplares en centros históricos en otras partes del mundo. Voy a pasar por esto rápidamente, pero básicamente hicimos una mirada de diferentes capas, ¿no? De qué era lo que debíamos tener en cuenta. Primero, una de las premisas fue que teníamos que trabajar con predios públicos, porque pues el precio del suelo en el centro histórico es tan alto que para un proyecto de vivienda cooperativa tenemos que trabajar con unos predios públicos que puedan pasar a cooperativas a unos precios pues más económicos que los que podía dar el mercado. No creemos que sea viable hacer un proyecto cooperativo teniendo que adquirir un predio en el centro histórico con los precios del mercado. Entonces miramos predios del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, es una entidad pública, predios de la Sociedad de Activos Especiales, que es una entidad muy particular en Colombia, para los que no conozcan el contexto colombiano, que administra y gestiona y democratiza activos provenientes de actividades ilícitas. Desafortunadamente hay muchos, pero pues también es una oportunidad porque hay un banco de tierra en centros urbanos en todo Colombia, que se vuelve interesante para este tipo de proyectos. Áreas afectadas por el Plan Especial de Manejo y Protección, zonas que se habían identificado como de esta zona azul de reuso de edificaciones, donde hay edificios de gran valor patrimonial que se están cayendo y que se podría pensar para un reuso de edificaciones, una zona amarilla que concentra más vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, la primera línea del metro, etcétera. Entonces contemplamos, digamos que diferentes dinámicas y capas y planes que ya se vienen gestionando en el centro histórico. De ahí, conjuntamente, nuevamente con las entidades, identificamos una serie de predios y de ahí escogimos 6 predios que tuvieran una variedad de norma, una variedad también de limitaciones en cuanto a nivel de conservación. Queríamos ver qué pasa
cuando uno se mete en un predio que tiene un nivel de conservación muy alto versus uno más bajo. Entonces tratamos de coger una diversidad de predios y además en diferentes zonas del centro con unas dinámicas sociales diferentes. Eh, entonces aquí solo les voy a dar un ejemplo rápidamente por el primero. Es un predio que no tiene un nivel de conservación muy alto. eh, que queda en una zona del centro donde hay también muchos estudiantes, donde sí, pero es el centro expandido, no es el centro, digamos, histórico. Em, la normativa permite hasta 16 pisos, entonces hay un potencial de realmente hacer un proceso que sea bastante denso. Entonces miramos todo este tipo de elementos, estudiamos la norma muy bien y este grupo propuso un proyecto cooperativo más para personas que trabajan en el sector cultural, artistas, estudiantes, entonces cómo se pueda mezclar además con talleres con un tema productivo de talleres y de centro cultural. Eh, un segundo predio tiene un nivel de conservación más alto, que es de propiedad, todos estos son de propiedad pública, como les decía, este es de la Defensoría de Espacio Público, con una normativa mucho más limitante en la altura, pero también con interesantes potenciales de uso. Em, Otro en una zona donde hay muchos servicios para motos, entonces esto pues es una población completamente diferente, un predio muy angosto, pero cómo se puede pensar también con procesos productivos para los que trabajan en las motos en un primer piso y vivienda para estas personas en segundos pisos. Eh, Otro que no tiene un nivel de conservación muy alto, pero está justo al lado de un edificio de patrimonio entonces tiene pues ese bien de interés cultural colindante que pone una cantidad de restricciones a lo que se puede hacer. En este caso se pensó también un proyecto que pudiera incorporar un equipamiento urbano, en este caso pensamos una manzana del cuidado, que es una iniciativa muy importante de la ciudad de Bogotá. Entonces, cómo se pueda mezclar un equipamiento urbano y una cooperativa de vivienda de pronto de mujeres cabeza de familia que pudiera ser parte, digamos, del proyecto de cuidado de la ciudad de Bogotá y finalmente en la Candelaria un proyecto para artesanos en un predio con un alto nivel de conservación eh, y cómo los artesanos podían participar en la reconstrucción de este edificio de patrimonio que se está cayendo prácticamente y tener unos espacios también de taller, de venta de artesanías y de hospedaje para artesanos que pasan por la ciudad de Bogotá. Esto en resumen un poco de las propuestas que presentamos a diferentes organizaciones. Esto tuvo además un trabajo riguroso de ponerle números, esto cuánto cuesta el proyecto, cuáles podrían ser las fuentes de pago, qué actores deberían entrar a apoyar una iniciativa de este tipo, cuáles son las áreas del proyecto. Entonces tratamos de realmente hacer un trabajo pues bastante aterrizado de lo que podían ser estos proyectos de vivienda y los seguimos trabajando con diferentes instituciones públicas. Lo que vemos para concluir, hay muchas ventajas espaciales y sociales de estos modelos propuestos en diversidad en vivienda. Vemos que se puede dar una oferta de diferentes tipos de vivienda atendiendo a la diversidad de necesidades de la población local y a los cambios demográficos, una participación de la comunidad, la estructura cooperativa involucra a los futuros residentes en el proceso de diseño y toma de decisiones y esto pues es muy valioso. Áreas comunes y calidad de vida, una parte de la reducción del costo se puede invertir en estas áreas comunes para la interacción social y el desarrollo de actividades productivas que no solo beneficien a la comunidad residente, sino además a la comunidad en general del centro, asequibilidad y reducción de costos, la naturaleza sin ánimo de lucro de estas iniciativas y la posible reducción de costos mediante esquemas de ahorro previo y ayuda mutua pueden contribuir a la accesibilidad financiera de estos proyectos de vivienda. En cuanto a patrimonio, pues se puede fomentar la preservación del patrimonio al adaptar y reutilizar edificaciones existentes en lugar de demolerlas. Eh,
permanencia, se proporciona una oportunidad para que los moradores tradicionales permanezcan en el sector y un desarrollo sostenible, ¿no? Al reutilizar edificaciones ya existentes y promover el desarrollo en zonas centrales se favorece un enfoque más sostenible. Ya para concluir, ¿pueden las cooperativas de vivienda contribuir al desarrollo de vivienda asequible? La respuesta es que sí, pero bajo ciertas condiciones. Lo que vemos es que primero que todo debe haber una sociedad civil fuerte e iniciativas de base, o sea, hay que involucrar a iniciativas de base que estén organizadas, por ejemplo, las organizaciones populares de vivienda, las juntas de acciones comunales, tener una base social fuerte, pues vemos que es clave. También se necesita un marco jurídico e instrumentos y apoyo del Estado para facilitar esos instrumentos habilitadores para la emergencia de cooperativas de vivienda que ayuden al acceso a tierra, acceso a financiación y apoyo técnico. Vemos que para garantizar la asequibilidad, pues tiene que haber también una regulación de ese stock de vivienda cooperativa para que no termine pues siendo vivienda para secciones o sectores de la población, o sea, para que no termine también reforzando esos procesos de gentrificación, pues tiene que haber una regulación de ese stock de vivienda, por ejemplo, a través de que un porcentaje deba ser vivienda de interés social, normas sobre el uso de la vivienda, subsidios también en arrendamiento, mantenimiento y renovación de las cooperativas de vivienda y también mecanismos para mantener el modelo en el tiempo, una normativa sobre todo que restrinja la mercantilización de las viviendas y esto es lo que creemos que es una de las cosas más importantes. La vivienda cooperativa puede ser muy valiosa si es realmente un proceso de desmercantilizar la vivienda, de sacarla de la especulación. Y para esto pues se necesitan requisitos de propiedad colectiva de la tierra de inmuebles, por ejemplo, la regulación sobre cuotas mensuales, pagos de alquiler, normas sobre su arriendo, normas sobre cambio de tenencia y normas sobre la disolución de la cooperativa, de qué manera tiene que hacer que un gran porcentaje tenga que estar de acuerdo con la disolución, etcétera. Aquí, bueno, ha sido una presentación bastante larga, lo dejamos ahí para dar paso a preguntas y que podamos seguir discutiendo. Muchas gracias. Hola, excelente exposición, Jennifer, Daniela, Ramón, lo nombramos también porque ahí está el aporte de Ramón en esta charla tan linda, tan enriquecedora. De verdad que mis más sinceras felicitaciones y bueno, quiero abrir los micrófonos para saber si hay dudas, preguntas a estas dos ponentes tan interesantes. Entonces, no sé, Airo, si hay algún chat con alguna pregunta. Ok, no, Lidia Mabel, no hay preguntas aún en Ha el chat. quedado todo tan claro, no lo puedo creer. Claro, las dos No, expositoras son maravillosas. Sé que hay muchísima tela, entonces, previo a recibirlo, voy a hacerlo al revés de pronto para enriquecer un poco y puntualizar cosas. Quiero hacer un breve resumen de lo que fue la exposición de Jennifer y Daniela en cosas muy puntuales que para mí no se pueden escapar. Entonces, en primer momento, cuando Jennifer nos cuenta sobre el concepto de lo que es la vivienda colaborativa, nos dice primero que es un modelo de vivienda de propiedad mutua, importantísimo. Otro ítem es que es de un grupo de personas. Otra cosa que es importantísimo como requisito y como característica de este modelo. Y además nos dice que nos sirve para reunir recursos y para reducir costos. Yo quiero dejar estos elementos del concepto muy claros porque digamos que los cuatro son la sintonía pues para que haya un modelo de vivienda colaborativa y agradezco mucho a Jennifer que nos los haya puesto así de manera tan clara en su exposición. Obviamente existen variados modelos y cada país y cada marco legal permite lo que puede ser el modelo adecuado para cada sitio. No es lo mismo el que tenemos en Europa como los que tenemos en Latinoamérica. Jennifer nos hace un recorrido súper lindo sobre lo que es Suiza y nos dice que hay un alto porcentaje de vivienda en alquiler y por supuesto de cooperativas de vivienda.
que el alquiler es muy interesante por estar por debajo de los valores que generan el mercado. Eso es otra de las características importantes que tiene que dejar en alza el modelo cooperativo. Dentro de las ventajas que señaló Jennifer también dentro de su exposición, me pareció muy adecuado el aporte que le deja como ventaja a los objetivos de desarrollo sostenibles, porque pues ahorita todo se tiene que mover a través de los objetivos, y nos dice cómo a partir del objetivo 11, que no es solamente el de vivienda, podemos hacer un aporte, sí, claro, es evidente, sino que a través del 16 y lo mismo a través del número 5, que es el de igualdad de género. Entonces, maravilloso esa primera ventaja, me parece maravillosa poder traer en transversalidad precisamente los objetivos de desarrollo sostenible, me parece a mí que es muy importante resaltar. Como ventaja de las viviendas colaborativas nos está señalando también Jennifer que las viviendas obviamente tienen que ser desmercantilizadas, y nos lo dice y nos lo reitera Daniela al final de la exposición. Si no existe dentro de un marco legal la desmercantilización de la vivienda, pues es evidente que el modelo cooperativo no puede funcionar. Otra de las ventajas nos habla de la promoción activa de la participación, y es aquí cuando vemos cómo todos los colectivos en igualdad de necesidades, en igualdad de condiciones, vienen y trabajan por un bien común. Garantiza una cohesión social, nos decía Jennifer, esto perfectamente puede servir para personas de cualquier tipo de estrato social, porque lo que se busca es precisamente eso, generar sintonía entre todos. Conozco grupos que están trabajando intergeneracionales, donde estamos trabajando con adultos mayores y jóvenes, y la pertinencia del proceso cooperativo es divino en ese tipo de proyectos. La innovación en diseños urbanos y arquitectónicos, obviamente ustedes como arquitectos entienden la importancia, y se vio en un ejemplo como La Borda en Barcelona, que tuvieron que estar durante el COVID en su propiedad, en su proyecto cooperativo, y cómo a través del diseño y de la arquitectura ellos pudieron paliar perfectamente la restricción de movilidad que se tenía. Cortico termino revisando entonces realizar y analizar un modelo como el suizo, da la oportunidad a través de bancos de tierra a terrenos, a financiación, a los requisitos como parte de una cooperativa, nos lleva a entender el modelo europeo, más o menos, digamos que ese es el modelo general que se puede ver aquí en Europa. Uruguay, un poco comparable con Suiza en cuanto a ser un país pequeño, con una ley de 1968, con dos tipos de cooperativas como el de ahorro previo y el de ayuda mutua, una ley que garantiza tierra, financiación, asistencia técnica, que obviamente para nosotros es bastante interesante y bastante importante, porque finalmente el trabajo que están contándonos ustedes ahora es sobre la rehabilitación de centros históricos, y entonces mostrar los proyectos cooperativos que se han hecho en Montevideo, en Ciudad Vieja, vienen a ser súper pertinentes porque han sido bastante importantes, de bastante interés para la reconciliación de los pobladores de Ciudad Vieja con sus lugares de vivienda. FUCBAN, obviamente tenemos que resaltar la función de FUCBAN no solamente en Uruguay, sino la que ha venido haciendo a nivel del mundo, porque ha logrado mostrarnos el modelo y tratar de hacerlo ver a la mejor forma en todas partes del mundo. Es que son tantas cosas tan interesantes que definitivamente yo me puedo quedar aquí otra media hora contando todas estas historias y haciendo resumen, pero quiero terminar con dos cosas importantes. La Escuela de Arquitectura para la Reconciliación nos abrió el camino a muchos precisamente para llevar a cabo nuestras investigaciones doctorales. Ustedes desde la acción, investigación-acción, y lo que nos deja como conclusión es que hay recursos para la investigación. Hay recursos para la investigación, y yo quiero que esto sea ahora como una conclusión muy personal, pero que al final de esta ponencia podamos hablar de que
no solamente en Europa, sino en todas partes del mundo, hay gobiernos interesados en hacer investigación en temas de vivienda, que tenemos que empezar a trabajar y a mirar entre todos nosotros precisamente de esas convocatorias y poder generar proyectos productivos para estos sitios. Bueno, yo creo que sin más vamos a ir a las preguntas que veo que se están generando a través del chat. Listo. Vale, Lidia Mabel, muy bien, muchas gracias por la contextualización a manera de resumen. Efectivamente, pues como proceso de investigación, pues esto invita a muchas inquietudes. Digamos que no es que haya quedado todo tan claro, creo que genera un universo de cuestionamientos, de inquietudes, que es lo que precisamente entiendo es la investigación. Y esto es lo interesante del proceso. Entonces, sí, hay unos saludos, hay dos preguntas en el chat. Dice Juliana, gracias. Dice de Correa, buenos días, excelentes exposiciones, muchas gracias. Edison Londoño dice buenos días. Y pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de adaptar y replicar el modelo de cooperativas de vivienda utilizado en Uruguay y en Colombia? Considerando que en el país no existen cooperativas de vivienda con una fuerte participación ciudadana y teniendo en cuenta las políticas públicas actuales. Daniela, Jennifer, ¿la leo de ¿Quieres nuevo que, o quieres- está bien así? No, está bien, no sé si quieres contestar, Jennifer, o contesto yo. Contesta vos. Ah, Vale. No, pues lo que se necesita para que exista realmente una ley o una política de cooperativas de vivienda en Colombia, pues son muchas cosas, ¿no? Ahí tiene que haber realmente instrumentos que habiliten la financiación, el acceso a tierra, los institutos de asistencia técnica, digamos que se requieren una cantidad de procesos que no son fáciles y que no van a ser no van a cambiar de hoy para mañana. Y por eso es clave pensar en los proyectos piloto. Los proyectos piloto son una manera de poder tener un proceso demostrativo que lleve a poder plantear una política de vivienda. Entonces, por eso es que hemos estado explorando, digamos que esa opción. En Colombia, yo añadiría que pues hay un tema que es bastante retador, o dos temas, pensaría yo, que son bastante retadores. El primero es que tenemos un sistema de vivienda supremamente rígido en el que está completamente enfocado a un subsidio a la demanda, o sea, un subsidio a la gente que es individualizado, y por otro lado, un subsidio a la oferta en el que eh, en el que pues realmente solo pueden participar grandes constructoras. En el fondo hay tantas restricciones para procesos, para formas asociativas de vivienda. Las organizaciones populares de vivienda, por poner un ejemplo, les cuesta mucho acceder a esos procesos de financiación, porque realmente es un sistema de vivienda que favorece a las grandes constructoras. Entonces, pequeños procesos autogestionados son muy difíciles que puedan jugar un papel ahí. Y la segunda cosa que yo creo que no mencionamos, pero que vemos en el caso de El Salvador y que es un reto importante, es un tema también bastante cultural, y es que las personas están buscando una propiedad individual. La propiedad colectiva tampoco es un tema fácil de vender. Creemos que en zonas urbanas donde realmente las cooperativas de vivienda puede ser la única manera como pueden acceder personas de bajos recursos a una vivienda digna y que responda a sus necesidades, puede ser la manera de venderlo. Pero hay también una demanda por parte de la población de tener una vivienda individual, porque en Latinoamérica la vivienda significa más que un techo, ¿no? Es también lo que le dejamos a nuestros hijos, puede ser en muchos casos una fuente de producción. Entonces también el tema de vender la propiedad colectiva no es fácil. Eso también es una cosa que debemos tener en cuenta. Sí, muy interesante. Creo que tocas temas coyunturales, Daniela, Jennifer, Lidia Mabel. Toca temas interesantes. Es decir, es un tema cultural, ¿no? Digamos que nos vendieron una idea
de que el ser humano en su individualidad debe permanecer individual aún en la sociedad. Y este es un modelo que de alguna manera sí me lo corregirán ustedes, vosotras. Ese es un modelo que de alguna manera tiene su génesis precisamente como en esa lucha, ¿no? En esa lucha y en esa resistencia por acceder precisamente a un derecho, ¿no? A un derecho que no solamente es la ciudad, sino a la vivienda como reconocimiento de no de lo individual, sino sí del individuo en una sociedad. En tal sentido, creo que hay que hacer bastante énfasis, como bien lo resaltaba Lida Mabel y ustedes las dos, en la ponencia y en la investigación, pues claro, y es que cómo este modelo puede o propone una lucha fuerte en términos de la manipulación de la vivienda, si bien en nuestro país, como en muchas partes de Latinoamérica y del mundo, en el caso de Colombia, pues la vivienda se le ha delegado a quienes necesitan construirla y venderla, pero no a a quienes necesitan habitarla. Y entonces este modelo sí está mirando desde ahí y creo que esa lucha va a ser un poco más fuerte. Celebramos el hecho de que se esté investigando y eso me permite hacer la siguiente pregunta o tengo la siguiente inquietud. Y es si bien la vivienda como un derecho de bien de uso, como tú lo decías, y sacarla un poco, entiendo, dentro de la investigación que hacen ustedes, es sacarla finalmente de esa concepción mercantilista y bien de cambio, y más bien como utilizarla como, o concebirla como un bien de uso, como lucha social. eh, la pregunta es entonces, ¿qué tanto ha avanzado la ley, pues, en política pública? En ese tema. Entendemos que esto es un tema de investigación, claro que sí, es un proceso de investigación, pero se ha planteado como un piloto. Y este piloto, pues también incluso lo demostraba Daniela, de cómo en algún momento este piloto no fue tan exitoso porque la gente comenzó a salirse de la comunidad o de la organización y a buscar digamos, sus soluciones de manera individual. Y claro que tiene que ser así. Precisamente un piloto se basa en eso, ¿no? Pero para ser más concreto en la pregunta, es decir, ¿qué tanto ha avanzado? Y quiero unir esto con la ponencia del IDAMABE hace 8 días. ¿Qué tanto ha avanzado la política pública? ¿Sí? ¿O cómo ha recibido la política pública? Y me atrevo a decirlo en el contexto de este actual gobierno en relación a este proceso que efectivamente está atendiendo a las comunidades. Es eso, y por acá hay una pregunta que dice de Correa, dice, eh, quisiera conocer un poco más acerca de los procesos de planificación participativa y la inclusión de un enfoque social al pensar el diseño de los espacios de vivienda o espacios colectivos en los dos casos. Muchas gracias. Bueno, creo que es un poco recogiendo lo que acabo de exponer también. Entonces, es como el cuestionamiento. Claro que entiendo que es un piloto, pero como piloto queremos hacer parte de ese pilotaje. Sí, yo creo que voy a contestar la primera pregunta y quizás Jennifer nos puede contar un poco de los procesos de planificación participativa en otros contextos y cómo lo hemos abordado en Colombia. Em, sí, pues parte de un piloto es porque no hay nada todavía, ¿no? Y parte de hacer un piloto, pues es poder también que terminen recomendaciones de política pública y a partir de un piloto, pues construir esa política pública. Eso hemos visto que también ha sido la estrategia de FUCPAM en diferentes países, y hasta en el mismo Uruguay empezaron con pilotos de vivienda, ¿no? Cooperativa. Así se empezó. Antes de una ley de vivienda hubo pilotos y en el caso de El Salvador también, ¿no? Hubo pilotos y a partir de esos pilotos pues se ha empezado a tratar de construir una ley nacional de vivienda con una cantidad de retos. Eh, y ahí pues viene el trabajo que viene haciendo Lidia, Mabel, de una construcción de una ley de vivienda cooperativa, que yo creo que ese es un trabajo súper importante, pero yo creo que primero hay que pensar en ese piloto que pueda como darnos realmente insumos
a que, sí, que cuáles son los elementos que pueden funcionar. Ese banco de tierras, cómo se debe consolidar, esos accesos a financiación. Por ejemplo, hemos visto en este gobierno, tú mencionabas que cuál ha sido como el papel de estas formas asociativas de vivienda. Vemos, por ejemplo, que las OPBs han hecho un trabajo muy grande en tratar de encontrar un espacio en este gobierno, que ha promocionado además esas alianzas público-privadas, y ahí van, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil porque es un sistema de vivienda que realmente, vuelvo e insisto, no hay espacio para que estas organizaciones populares de vivienda puedan acceder realmente a esa financiación. Yo creo que debemos mirar, ya por terminar, es una discusión muy larga, pero más al papel en lo local, ¿no? De municipios que han desarrollado políticas de apoyo a OPBs. Por ejemplo, vemos en el caso de Medellín y vemos en el caso de Boyacá. Que se han movido cosas en algún momento y que de ahí, si estamos en la construcción de una política nacional, debemos mirar que es de esas experiencias que podemos sacar. Interesante, ¿no? El actual gobierno está manejando, intentando implantar un tema de asociación, o ponerle atención al tema de las alianzas público-populares. Público Eh, popular, sí. público-popular, ok, listo. Lidia Mabel, creo, hay otra pregunta. Muchas gracias, Una muy Daniela. No sé. Creo chiquitica que Jennifer aclaración, tenía la efectivamente. de... Hemos tenido más, para terminar el tema de Daniela, Sí, efectivamente ha habido más oportunidades de trabajar con este gobierno que con el anterior de Iván Duque, que definitivamente, por ejemplo, en el caso de los excombatientes, no dio ningún tipo de apoyo, digamos que un poco ha podido trabajarlo el señor Petro y hemos encontrado un poco de consonancia tan así que en el Ministerio de Vivienda en este momento se está buscando también una ley que se llama de viviendas diferenciales. Digamos Mm. que la idea es empezar a ajustar el proyecto que yo propongo con las viviendas diferenciales y empezar a acotar en algunos temas comunes que puedan servir para ambas leyes, porque obviamente las viviendas diferenciales no tienen el mismo concepto de la vivienda colaborativa, pero pueden tener unos temas transversales. Quiero que Jennifer nos ayude con la respuesta Sí. a la pregunta que nos hizo de Correa sobre el tema de la planificación en procesos asociativos. Ma es un poco difícil contestar porque obviamente es vinculado a distintos métodos. Primero de todo, pienso que hay que diferenciar de los procesos participativos en el marco de la planificación de un barrio. Aquí en Suiza tenemos una cierta tradición que cuando cooperativas se desarrollan en un barrio nuevo y están promocionadas o se desarrollan con la ayuda de la municipalidad, que la municipalidad misma participa, inicia un proceso de consultación, de participación con todos los habitantes del barrio, que pero no van a ser necesariamente miembros de las cooperativas mismas, ¿no? Porque claramente cuando surge una cooperativa nueva en un barrio de un cierto tamaño, tiene un impacto en toda la vida de un barrio. Entonces es importante que a un proceso de participación que incluye la consultación, la información, la consultación de lo que necesitan los habitantes de los barrios, qué quieren que sea el aporte de la cooperativa a la calidad del barrio. Hay un proceso de informar para ver quién tiene interés a juntarse a la cooperativa. Y luego, una vez que ya, digamos que el proyecto ya está aprobado y ya tiene cuenta de lo que son las preocupaciones o las preferencias de los habitantes del barrio, empieza el proyecto de
participativo de la cooperativa misma, donde es un proceso de más de participación al diseño, a participación a la definición de los espacios comunes adentro de la cooperativa. Así que pienso que hay como diferenciar un proceso de participación abierto que incluye toda la comunidad, independientemente de que se son miembro o no de la cooperativa, y los procesos participativos adentro de la cooperativa misma, que empieza en el momento del desarrollo de un proyecto, si ya se sabe que va a vivir en la cooperativa, pero siguen también más adelante en la definición del uso de los espacios, actividades colectivas, decidirlo cómo utilizarlo. Vemos que hay varias cooperativas, por ejemplo, que crean espacios que tienen un uso no definido en el momento que después los miembros de la cooperativa, los habitantes, pueden proponer ellos mismos unas actividades por estos espacios. Así que el significado mismo del proceso participativo cambia en distintas fases del proyecto. Pero quería agregar también algo sobre este dilema, si las cooperativas pueden surgir en un contexto que da tanto valor a la propiedad privada. Y esto pienso que es un tema, yo pienso que también en Suiza hay una preferencia para la propiedad privada. No es que los suizos son más inclines a la colectividad. Esto sería una idealización. La razón por la cual hay tantas cooperativas en Suiza, una, digamos, histórica, es que hasta el 1970 no había una ley que permitía la propiedad condominial Horizontal, propiedad horizontal. horizontal. Entonces uno no podía, primero el costo de la vivienda es muy alto en Suiza. No había posibilidad de ser propietario de un apartamento en una forma legal de propiedad horizontal. Así que en el contexto urbano, donde obviamente la población, donde los habitantes viven en apartamentos, o uno tenía suficiente dinero como para ser dueño del edificio entero, o solamente podía alquilar. Entonces, toda una fase histórica donde se desarrolló, donde las ciudades crecieron, donde se construyeron departamentos, no había la única forma, o digamos, la forma de llegar más cerca a la propiedad privada era a través de la cooperativa. Y con esto, una vez que cambió la ley, desde 1968, hay una ley que permite la propiedad horizontal. Efectivamente, también en Suiza se vio de a poco un aumento de la propiedad privada. Así que, y además, vimos, por ejemplo, hubo también en Suiza unos proyectos de suburbanización que también están vinculados al deseo de ser propietarios privados. Así que vemos que efectivamente en Suiza o en varios países las cooperativas siempre son digamos que la gente, hay excepciones, claramente, hay gente que busca la forma de vida colectiva por unos valores ideológicos, pero los números importantes, digámoslo, son generados por personas que a través de la cooperativa pueden lograr un proyecto de vivienda, de vida, que no logran desarrollar individualmente. Pienso que no hay que idealizar demasiado o pensar que los suizos son más inclines a la vida cooperativa o no. Hace falta realmente, hace falta una necesidad de solucionar el problema de vivienda colectivamente, que surge en contextos donde no hay alternativas en el mercado privado. Y claramente, si el sistema político, primero de todo, si la crisis habitativa no es suficientemente fuerte, o si la respuesta a la crisis habitativa, a la crisis de la vivienda, es generar viviendas sociales, van a dar subsidio al individuo, subsidio.
obviamente no se genera esta necesidad de la vivienda colectiva. Aquí en Suiza ahora vemos, la vivienda es tan cara, hay tan pocos departamentos en alquiler, la gente se va a la calle a protestar, miles y miles de personas en Zúrich, digamos, son iniciativas populares. Históricamente también el movimiento cooperativo estaba vinculado al movimiento de los sindicatos, estaba vinculado a los partidos socialistas, en momentos de grande crisis habitativa, donde se encontró a través del cooperativismo una solución a la vivienda. Que siempre también en un contexto donde el Estado no estaba dispuesto a solucionar el problema de forma pública, con políticas públicas. Fue también una especie de devolución al sector cooperativo de solucionar el problema de la vivienda. En otros países hubo en algún momento histórico una, viviendas de interés público, de propiedad pública muy importante, que tampoco permitieron el surgir o no se necesitó el cooperativismo. Después fueron privatizadas y hubo una residualización del sector de la vivienda social y también una liberalización del contexto de la cooperativa. Se ve que donde también hubo un proceso de transformación política, un proceso de neoliberalismo, la cooperativa se perdieron. Todo lo que son las ventajas de la cooperativa como forma no especulativa se perdieron, porque una vez que la gente, los cooperantes mismos tuvieron la posibilidad de privatizarla, eligieron de hacerlo. Así que sí, es un poco triste, pero es así. La cooperativa funciona si hay los incentivos, si hay la necesidad también de solucionar. Sí, sí, sí son una alternativa mejor a otras alternativas. Jennifer, muchísimas gracias por tu respuesta. Para finalizar, quiero hacer dos preguntas que son las que quedan aquí en el chat y van dirigidas a los arquitectos. Entonces, quiero resumir la de Edison y la de María José. Yo creo que las puedo poner en una sola. Edison nos dice cómo se puede abrir la puerta para que los arquitectos participen activamente en el desarrollo de un modelo de cooperativismo de vivienda en Colombia y cómo pueden integrarse como parte fundamental de este modelo para reducir el déficit habitacional. Pues se está Daniela. intentando abrir. Esta investigación está intentando abrir puertas. Eh, sí, Daniela. yo creo que el tema de estos institutos de asistencia técnica, yo creo que a través esto es clave y lo que vemos ahí es que pues, son los arquitectos trabajando de la mano con diferentes profesionales, ¿no? También y eso ahí es donde la interdisciplinaridad en estos procesos también se vuelve clave. Lo que estamos también mirando como modelo de gestión para estos proyectos cooperativos es que haya un concurso público como se hace en Suiza, por ejemplo. Entonces, que las cooperativas, que en estos proyectos que, por ejemplo, saca el Estado en un predio, se abre la convocatoria para una cooperativa en alianza con un instituto de asistencia técnica que pase una propuesta para ver si clasifica, digamos, dentro de ese sorteo a la cooperativa que cumpla eh, sí, los requisitos y que venga con una propuesta arquitectónica detrás. Entonces, creo que ahí el papel de los arquitectos se vuelve clave. Yo creo que como arquitectos también, una cosa que vemos interesante de las cooperativas de vivienda es realmente, en el caso de Suiza, por ejemplo, que las cooperativas de vivienda son las pioneras de estar pensando en nuevas formas de habitar. Las familias hoy en día son muy diferentes a las familias de los años 50 y seguimos habitando de la misma manera. ¿Cómo podemos pensar en el habitar de una manera diferente? También cómo podemos vivir de manera colectiva y de manera más sostenible. Vemos cómo en las cooperativas de vivienda están realmente, son como unos laboratorios de experimentación arquitectónicos, ¿no? Entonces, en pensar cómo se reducen las áreas privadas y se compensa con unas áreas colectivas supremamente generosas, cómo se soluciona el tema del cuidado dentro de la vivienda. Entonces, por ejemplo, vemos que las zonas de lavandería
las ponen en las mejores partes de la cooperativa, no metidas entre un sótano, sino en el primer piso, con vista al parque, para que el que esté haciendo la ropa pueda estar mirando a los niños, que las zonas de lavandería sean los lugares de encuentro. Entonces, realmente repensando la manera como diseñamos la vivienda. Creo que en las cooperativas de vivienda podemos encontrar proyectos muy, muy apasionantes y muy inspiradores en nuestro hacer como arquitectos. Muchísimas gracias, Daniela. Nos dice María José, ¿cómo nos podemos vincular a la Escuela de Arquitectura para la Reconciliación? Sí, ahí le puse en el chat el link Para a que te a sigan. nuestra página. En nuestra página sí, y también puedo compartirles nuestro Instagram, y ahí nosotros pues estamos comunicando pues las actividades que vamos haciendo. Pueden buscar, creo que Medio City Aging Housing, así debe estar Mientras en tú el... lo haces, le voy contando a Juliana a cuántos en- pasos o movimientos estamos de poder tener la primera cooperativa en Colombia. Pongo como ejemplo el caso de Mujefa. Mujefa obviamente es un caso muy importante y relevante en Uruguay, en especial en el tema de la recuperación de centros históricos. Juliana, las cooperativas de vivienda en Colombia existen desde los años 30. Si bien es cierto, no vemos el número porque no hay un número, no hay una entidad que nos pueda dar estadísticos sobre cuántas existen en este momento, y lo señalé un poco dentro de mi exposición hace 15 días. Desafortunadamente no podemos hacer el seguimiento de cómo se constituyeron, qué hicieron y en dónde están. Las más importantes ahorita que tenemos están en el Valle del Cauca a través de la cooperativa de los médicos, que fue la de Comeva, fundadores. En Bogotá tenemos algunas con los maestros que tuvieron cooperativas de los profesores, pero siempre han existido. El problema, lo que queremos es hacer que se haga más robusta la ley para que precisamente estas viviendas que vienen a ser parte de una cooperativa salgan del mercado, se desmercantilice a fin de que todos estos bienes empiecen a tener un valor. Te podemos seguir contando más, pero es que el tiempo se nos ha acabado, tendríamos muchísimo más tema, pero sé que más adelante a través de Hábitat Posible vamos a tener la oportunidad de otros escenarios donde poderles contar no solamente de los proyectos pilotos que tienen Jennifer, Daniela, Ramón y la Universidad Nacional, la ETH y todas las entidades internacionales que vienen apoyando todos estos procesos a nivel de Latinoamérica, sino cómo termino yo también con mi tesis doctoral. Sí, Entonces, Lidia de Mabel. verdad que súper agradecida con Jennifer, con Daniela, con Ramón. Agradecemos muchísimo el espacio, su sabiduría, su conocimiento, también el que nos compartan en dónde podemos seguir viéndolos, porque como les digo, yo las sigo desde que las conozco en todos los medios académicos, obviamente pues un poco de literatura un poco más avanzada, que es todas las revistas científicas en donde ellas han publicado sus avances de los proyectos de investigación, pero con los nombres y apellidos de ellas en Google fácilmente los van a encontrar, porque ellas son las que más saben de este tema. Entonces, bienvenidas a Casa al Foro, muchísimas gracias por esta ponencia y nos vemos en otros nuevos eventos. Airo, te dejo la palabra, muchas gracias por la oportunidad de moderar esta ponencia. No, a ti. Yo no sé si Daniela, ¿ibas a decir algo más? No, que se me olvidó compartir los artículos que acabamos de publicar, pero te los puedo enviar y de pronto tú los puedes compartir en los espacios de comunicación. Eso nos faltó. Claro, Eh, claro, por favor. Perfecto. Bien. Perfecto. Para cerrar, dice Gilles Deleuze, el filósofo, que la misión de la filosofía es generar conceptos. Y lo que dice Daniela, la función de incluso en este momento, parte de la actividad de la arquitectura, de las arquitectas y de los arquitectos, es indagar y proponer formas de vivir. Esta es una de esas, un modelo de vivir, unas formas de vivir. Entonces, muchísimas gracias, Daniela Sanginés, por aceptar la invitación a Casa al Foro. Haces parte de Hábitat Posible. Inmensas felicitaciones y gracias, Jennifer Duin,
por aceptar la invitación, por ser parte del staff de ponentes internacionales, por hacernos parte del proceso de investigación al permitirnos presentar sus mismos procesos y el liderazgo de sus procesos. Lidia Mabel, gracias por la ponencia que hiciste hace 15 días. Gracias por apoyar a Hábitat Posible desde su génesis. Gracias por ser excelente moderadora de este tema tan pertinente que está bajo el dominio de vosotras y del de Ramón, que seguramente nos acompañará más adelante. Gracias a los y a los asistentes fieles a Casa al Foro. Nos vemos el próximo martes, 7 de la noche, hora Colombia, con una ponencia muy interesante relacionada con el mueble. Esta ponencia estará a cargo de Germán Charún, quien también hace parte de Hábitat Posible desde sus orígenes, cómo el mueble es un activador del hábitat y cómo la función bimodal del mueble puede ser una solución importante en temas de sostenibilidad, de diseño para la vivienda no atendida. Esa es una ponencia bastante interesante. La tendremos el próximo martes 7 de la noche. Gracias al equipo técnico de Hábitat Posible que hoy nos ha asistido. Nos vemos entonces. Hola, Yesmi. Yesmi es nuestra directora administrativa y financiera de Hábitat Posible. Hola, Y buen pues día. muchísimas gracias por la asistencia. Haremos llegar a los correos de todos vosotros los artículos que Daniela y Jennifer nos compartirán. Que tengan un buen fin de semana. Saludos a vuestras casas y chao. Gracias. Que Muchas estén gracias bien. a ustedes, muchas gracias para la invitación y que tengan una buena Buen fin de fin de semana. semana. Chao. Adiós. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. Gracias, hasta gracias. luego.